Capítulo 4. El Ñeglinka, un río enterrado vivo y una misteriosa sortija imperial. A mediados de los años 70 del siglo pasado, una poderosa inundación en el centro de Moscú arrastró al canal del río Ñeglinka un cadáver. Los criminalistas que llegaron al lugar quedaron perplejos. En el bolsillo del difunto desconocido encontraron una sortija de anticuario con brillantes. Cualquier coleccionista habría denunciado el robo, pero extrañamente las investigaciones concluyeron que la misteriosa sortija no había sido robada, al menos en los últimos años. Al estudiar las enigmáticas circunstancias que rodearon aquella muerte y el extraño hallazgo en el subsuelo de Moscú, encontraron en los archivos un caso criminal de la época de la Rusia zarista y, sorprendentemente, también estaba directamente vinculado al Ñeglinka. El río Ñeglinka se diversifica bajo algunas principales zonas del centro de Moscú, como la plaza de Teatralnaya, la de Trubnaya, la calle Ñeglinaya y los jardines de Alejandro, a lo largo de los muros del Kremlin. Hubo un tiempo en que los habitantes del entonces Principado de Moscú pescaban de la limpia agua del río cangrejos y peces blancos, pero en el siglo XVIII todo cambió. Apareció una nueva moda: vivir en las zonas del Ñeglinka. Empezó a considerarse prestigioso y en sus orillas se construyeron palacetes para la aristocracia moscovita. El agua cristalina dejó de serlo y la basura empezó a acumularse en el río, cuyo caudal fue disminuyendo y se cubría continuamente de cieno y juncos. Y a mediados del siglo XVIII, en las orillas del Ñeglinka, empezó a concentrarse el mal, la crueldad inhumana, la vileza y la traición. En tiempos de Catalina la Grande, no lejos de Kuznetsky Most, se encontraban los dominios de una de las mujeres más malvadas de la historia de Rusia, la terrateniente Daria Salchikova. Esta sanguinaria señora creía firmemente que las aguas del Ñeglinka poseían una fuerza vivificante y se servía de rituales de brujería para desprenderse de su terrible fealdad física. Pasaría a la historia como una de las primeras asesinas en serie. Su lista de asesinatos fue de 139 personas, en general sirvientas. Daria experimentaba un cruel odio hacia cualquier mujer que fuera más bella que ella, y había unas cuantas. Y como el río le negaba a la cruel Salchikova su ayuda, y como no se volvía más mona, la muy sádica ideó otro método de brujería que consistía en arrojar al río la sangre de muchachas inocentes. El punto final a esta larga serie de asesinatos lo puso Catalina la Grande. Salchikova fue definitivamente condenada. En 1817 los moscovitas decidieron librarse del río y lo condenaron bajo tierra, pero el Ñeglinka ya se había convertido en fuente del mal y este mal se proyectaba. Los primeros afectados fueron los fundadores de los famosos baños Sanduní, la conocida cantante de ópera Lisa Uranova y su marido, el actor Sila Sandunov. La mala fama del río nunca preocupó a Sila Sandunov, pero a su mujer sí, y Elisabetta decidió acudir a una famosa pitonisa llamada Soya, que vivía en la zona. Al levantar la última carta, la divina fijó sus ojos en Elisabetta y pronunció: «Bajo esta tierra fluye sangre, no tendrás felicidad en casa, pero tienes un amuleto, un talismán que te puede proteger de la maldición de este lugar». Al volver a casa, Lisa le contó a su marido lo sucedido, el cual se limitó a sonreír mientras, absorto en sus pensamientos, se atusaba la barba y seguía dándole vueltas a la compra de tierras. Construyeron un palacete en la orilla del río que ya prácticamente se encontraba sepultado bajo tierra, y al lado del palacete decidieron construir los baños Sanduní, para lo que tuvieron que empeñar sus más valiosas joyas, pues era una zona altamente cotizada entonces. Lo último que empeñaron fue una valiosa sortija que la emperatriz Catalina la Grande le había regalado a Lisa, su talismán. Esta le rogó a su marido que no la vendiera, pues recordó las palabras de la gitana. Su marido hizo caso omiso y acabó empeñando la sortija. Así fue como en la Ñeglinaya aparecieron los legendarios baños Sanduní. El agua para las piscinas de los baños decidieron sacarla del río Moscova, y el agua sucia se vertiría en el Ñeglinka. Esto sería un error fatal de los Sandunov. El lugar donde se construyeron los baños Sanduní había estado ocupado antes por una taberna conocida como Ad, infierno en ruso, donde se reunía la flor y nata de los criminales de la época, que tenía la cómoda costumbre de arrojar los cadáveres de los crímenes cometidos al río Ñeglinka. Por otro lado, el dinero que ganaban suciamente lo gastaban en los baños cercanos para limpiar su sangre y sus pecados. La profecía de la gitana empezó a cumplirse y la vida familiar de los Sandunov comenzó a arruinarse. Sila, el marido, pasaba largas horas en mundanas fiestas y su mujer en vano le esperaba en casa en soledad durante tardes enteras.
por lo que decidió someterse a un encantamiento especial para hacer volver a su amor. Y en cuanto deslizaba sobre su piel el ungüento mágico, le pareció escuchar una voz clara de mujer que le susurraba: «Sila Sandunov pasa los días enteros en la mansión del aristócrata Stalikina». Inmediatamente Lisa tomó una decisión irreversible. Para aliviar su pena, se trasladó a San Petersburgo. Desde ese momento, el destino de Lisa Uranova estaba decidido, pero nunca pudo imaginarse hasta qué punto la ostentosa sortija de brillantes, gracias a la cual aparecieron los baños Sanduní, marcaría su devenir fatal. Después del divorcio de los Sanduní, Elisabetta a veces aparecía por Moscú. En una ocasión, mientras curioseaba los escaparates de las tiendas, quedó casi paralizada al ver una caja forrada de terciopelo rojo en la que brillaba la fastuosa sortija de brillantes que en un tiempo le había regalado Catalina la Grande. Lisa estaba dispuesta a comprar la reliquia a cualquier precio. Ese día, el 22 de noviembre de 1926, Uranova se echó a dormir con una especial actitud de ánimo. Estaba segura de que el más apreciado regalo de la emperatriz volvería a ella para siempre y estaría protegida por fuerzas superiores. A la mañana siguiente, su cuerpo lo encontraron sin vida y la sortija, que había sido para la famosa cantante no solo un talismán, sino también la razón de la desgracia de su matrimonio, había desaparecido sin dejar huella. Los baños Sanduní, construidos con el dinero de la venta de la fatal sortija, y las sucias fuentes de agua supusieron para el Njeglinka la última gota. La muerte de Lisa no fue casual. Parece que el río se hubiera querido vengar de la dueña de la preciada joya, objeto que precisamente fue la razón de la definitiva muerte del Njeglinka. Después de la muerte de los Sanduní, los baños cambiaron de dueños con frecuencia, pero cada vez por razones misteriosas, los nuevos amos se veían obligados a empeñarlos, revenderlos o incluso simplemente regalarlos. No fue una excepción Viera Firsanova, una rica viuda propietaria de la Galería Petrovsky y del restaurante Praga. Viera recibió los baños Sanduní como herencia de su padre. Por aquel entonces, un aristócrata, Alexei Donetsky, que tenía la mala costumbre de jugar a las cartas, magistral método con el que acumuló una importante suma de deudas y quedó completamente arruinado, decidió recurrir a la socorrida solución de casarse con alguna dama adinerada de alta alcurnia y puso sus ojos precisamente en Viera Firsanova. No le costó mucho trabajo enamorarla y al poco de casarse, de nuevo, en el edificio que ocupaban los baños Sanduní, volvieron a abrir unos nuevos y más lujosos vaporarios. Donetsky disciplinadamente controló los trabajos de reforma y en poco tiempo quedaron listos para ser abiertos al público. Se decía que el agua de los baños de Donetsky era capaz de limpiar hasta los más graves pecados. Firsanova escuchaba las alabanzas a sus baños y se enorgullecía de su marido mientras intentaba hacer oídos sordos a los chismes sobre él y sus juegos de cartas. Pero un día el director del banco le comunicó a Firsanova que su marido, una vez más jugando a las cartas, había empeñado los baños Sanduní. Enseguida, la enfurecida Firsanova le prohibió la entrada a los baños a su cónyuge, que no en vano había estado siguiendo todo el proceso de reforma y conocía todos los recovecos y pasadizos secretos. De esta manera apareció un día en el despacho de Firsanova. Los sirvientes oyeron los gritos de Viera seguidos de un concierto de vajilla rota. Solo después de que se oyera de dentro de la habitación un disparo, se decidieron a tirar la puerta abajo. En el suelo, en medio de la habitación, estaba tendido el cuerpo de Donetsky apretándose con las manos el vientre. En una esquina, pálida y horrorizada, estaba de pie Viera. Donetsky salió y más tarde recordó que una fuerza extraña le había poseído y al dirigir su mano al bolsillo donde guardaba la pistola, se disparó a sí mismo en el vientre. Firsanova se divorció inmediatamente y transfirió los baños a una persona de confianza. La desconsolada aristócrata empezó a dejar de aparecer en sociedad, se encerró en sí misma y prácticamente no se relacionaba con nadie. Alexei Donetsky se dio de alta en el hospital y nunca más se volvió a saber del Taur. Los residentes de la zona advertían de que ese río maldito enterrado vivo tarde o temprano se revelaría, y no se equivocaron. A principios del siglo XX, una vez más el Njeglinka hizo saber de sí, y esta vez le tocó al Teatro Bolshoi. En uno de los espectáculos del Bolshoi, de repente la mitad de la sala se hundió bruscamente. La inexplicable tragedia sobre la fama del Njeglinka no asustó a un mecenas llamado Sava Mamontov, próspero negociante que empezó la construcción del Metropol, el mejor hotel de Moscú, y no en otro sitio sino justo sobre el Njeglinka. Pero él, que solo creía en sí mismo y en la fuerza de su dinero, no se podía imaginar que a causa del misterioso río lo perdería todo.
La construcción del hotel quedó terminada y literalmente al cabo de unos pocos meses después de la apertura ocurrió una terrible tragedia. Un incendio acabó con el edificio. Los testigos dieron fe de que el hotel ardía de manera insólita como una antorcha. Solo quedaron las paredes y la fachada. La causa del incendio quedó sin resolver. Y por cierto, no mucho antes del arresto de Saba Mamontov, este había comprado en una joyería de Kuzminski Most una antigua sortija de brillantes de los tiempos de Catalina la Grande, de cuyo hallazgo quedó enorgullecido. Después de lo que pasó en la plaza de Teatralnaya, se llevaron a cabo trabajos de reforma en los canales, pero esto no tranquilizó al río. A mediados de los 60 se desbordó y en otra ocasión, en junio de 1965, en Moscú hubo un fuerte aluvión. El canal del Neglinka no soportó la lluvia y provocó una increíble inundación en el centro de Moscú. 8 años después, el 9 de agosto de 1973, la historia se repitió. Otra inundación demostró la ira del Neglinka. No se extrañe nadie si de repente en el centro de Moscú se hunde el asfalto o si algún fantasma aparece por las calles de la ciudad ya entrada la noche. El Neglinka busca una salida que le cerraron y quién sabe lo que ocurrirá cuando por fin la encuentre.